Mi nombre es Higiri Mellino y les doy la bienvenida a este sexto episodio de la cuarta temporada de Let's Click Together, un podcast de Positivo SMI. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la arquitectura empresarial, cómo es la estrategia indispensable para el éxito de tu negocio. Y para hablar de este tema, hoy tengo el gusto de contar con María Cristina Sánchez Rivas, quien es arquitecta empresarial con más de 15 años de experiencia en el sector de TI. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cristina. Gracias a ti, a ustedes, Gigi, por invitarme. Un placer estar compartiendo este momento con ustedes y más en un tema que me apasiona tanto. Estamos también muy emocionados de escuchar de ti y que nos cuentes de tus experiencias. Y me gustaría iniciar pidiéndote si nos puedes contar qué es la arquitectura empresarial. Claro que sí, Gigi. La arquitectura empresarial es una práctica realmente que proporciona a las organizaciones una visión integral y muy estructurada de lo que son sus procesos, sus sistemas y su tecnología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arquitectura empresarial, aparte de lo que les acabo de mencionar, como objetivos principales, la arquitectura lo que te permite es facilitar la alineación entre los objetivos del negocio y todas las soluciones tecnológicas adecuadas a esos objetivos de negocio. ¿Listo? La arquitectura la podríamos definir también como esa práctica que nos ayuda mucho a identificar la optimización de recursos, a mejorar eficiencias, a ofrecer un marco claro dentro de las organizaciones para la implementación de nuevas iniciativas, iniciativas que estén regidas bajo lineamientos muy claros, ¿no? Adicional, la arquitectura contribuye mucho a la reducción de riesgos, a poder identificar redundancias dentro de las áreas de TI, que es muy normal y muy común. Y adicional, pues también nos ayuda a promover la agilidad, la continuidad organizacional y a tener esa mirada integral que me permita siempre caminar en el mismo sentido de la evolución. Entonces, te podría definir la arquitectura organizacional, pues, como esa práctica donde tú tienes una visión integral de cómo están tus diferentes capas a nivel de procesos, de sistemas, de tecnologías, y con ellas trabajas, las coexionas para ir al ritmo en que evoluciona el negocio y de lo que espera el negocio. Qué interesante. Oye, ¿y cómo se adopta la arquitectura empresarial entonces en una empresa o en una organización? Claro que sí, es una pregunta bastante interesante, la adopción de la arquitectura empresarial en una organización y según mi experiencia es un proceso gradual, pero también es estratégico y que requiere mucho compromiso, liderazgo, tener una metodología clara y una comunicación constante, ¿no? No se trata simplemente de comprar una herramienta o contratar arquitectos, sino de integrar de una forma, sino de integrar una forma de pensar y de trabajar dentro del ADN de la compañía. ¿Listo? Te podría decir que hay varios puntos importantes cuando ya hablamos de adopción de la arquitectura en una organización y lo primero es hay que tener un patrocinio ejecutivo, porque es fundamental que la alta dirección entienda el valor de la arquitectura empresarial y la patrocine activamente. Listo, este apoyo es súper indispensable para que realmente esta práctica se adopte. Dos, tiene que haber una alineación estratégica. La arquitectura empresarial debe ser vista como un facilitador de la estrategia de negocio, no como un ejercicio puramente técnico, ¿no? Los líderes debemos conectar explícitamente los objetivos de la arquitectura empresarial con esas metas estratégicas de la organización, de qué costos voy a reducir, cómo expandir a nuevos mercados con tecnología que tenga una base sólida a través de la arquitectura empresarial y por supuesto, algo que nos encanta es siempre cómo voy a mejorar, por ejemplo, la experiencia del cliente, pero siempre con una arquitectura que me permita ir muy en línea con ello. Tres, estableciendo un equipo claro, ¿cierto? Que viene a ser como el quién dentro de la organización, un equipo claro de arquitectura empresarial con un alcance claro, con un equipo central, con unos roles y unas responsabilidades súper claros.
Hay que definir una metodología y un marco de trabajo. A hoy, cuando hablamos de arquitectura empresarial, existen varios marcos de referencia. Está el TOGAF, está el SADMAN, pero cada compañía debe, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su equipo, de acuerdo a su estrategia, evaluar qué marco le conviene más, qué te funciona mejor, de acuerdo a varias cosas que se entran a evaluar. Lo más importante es en ese cómo poder identificar ese marco claro. Hay que tener una comunicación y una colaboración que viene a conectar con quién, cómo promovemos esa conciencia y el valor de la arquitectura organizacional dentro de la organización, involucrar a esos stakeholders que son súper importantes cuando hablamos de arquitectura empresarial, cuando conectamos con el negocio, cuando conectamos con los procesos. Tratar de manejar dentro de esta adopción de la arquitectura empresarial un lenguaje común, un lenguaje claro, no mucho tecnicismos, porque tiende quizás un poco a aburrir, ¿no? O a confundir. Entonces, cuando manejamos un lenguaje muy de negocio, conectamos desde nuestra visual con la visual realmente de los procesos. Hay que tener una ejecución clara en qué proyectos, en los proyectos o estratégicos organizacionales, dónde entra la arquitectura, por qué, qué implica, ¿cierto? Y esos por qué son los que van a sustentar el valor de la arquitectura empresarial. Y por supuesto, una medición y una mejora continua que también lo estás haciendo, cuáles son tus métricas de éxitos, cómo retroalimentamos esa evolución constante y cómo demostramos a la organización un valor tangible que nos trae la arquitectura empresarial. Finalmente, para responder a esta pregunta me despido y es, dentro de la adopción de la arquitectura empresarial, siempre van a haber desafíos, ¿cierto? Lo importante es cómo abordo esos desafíos como la resistencia al cambio, la falta de recursos, las visiones desconectadas, que son desafíos que se resuelven si yo tengo esta práctica de arquitectura empresarial. Lo más importante, la adopción de la arquitectura empresarial es un viaje realmente de transformación cultural y operativa que cuando se ejecuta correctamente permite a las organizaciones ser más ágiles, eficientes e innovadores. ¿Listo? Traduciendo directamente la estrategia en resultados. Wow, qué interesante. Muchas gracias por esa explicación tan completa. Ahorita en los últimos puntos mencionabas, por ejemplo, que después tenemos que hacer como errores y volverlos a revisitar y mejorar, como esa mejora continua. ¿Significa esto entonces que la arquitectura empresarial es más un ciclo que un proyecto como tal? O sea, no es como un proyecto que voy, implemento, se acaba, sino más bien funciona como un ciclo en donde continúa mejorando, optimizando y haciendo otras cosas, implementando cosas nuevas. Es correcto. La arquitectura empresarial no es un proyecto, es una práctica. Y las prácticas están en constante evolución, medición, continuidad. La arquitectura empresarial no es un proyecto, está inmerso en los proyectos estratégicos organizacionales y grandes de cara a las diferentes aristas o a las diferentes arenas dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, veamos la arquitectura como ese habilitador que siempre va a estar presente dentro de mi organización de manera dinámica y activa en todos los momentos para ir a la par con la estrategia, con la evolución. Qué interesante. Oye, ¿y cómo es que la arquitectura logra habilitar la estrategia de un negocio? Claro que sí. La arquitectura empresarial actúa como el puente esencial que conecta la estrategia de negocio con su ejecución operativa dentro de una compañía, que permite esto que las metas y las visiones pues se transformen en realidades realmente tangibles. Es decir, al tú diseñar y optimizar la estructura de procesos, los sistemas, los datos, la infraestructura, la tecnología, la arquitectura te está asegurando que todos esos componentes de la organización estén alineados y trabajen coaccionadamente para soportar y habilitar esos objetivos estratégicos de la organización. ¿Todo esto a qué se traduce? A una mayor eficiencia operativa, por ejemplo, a capacidad de innovación, a flexibilidad, que nos permite adaptarnos a los cambios del mercado y en paralelo a reducir riesgos. En última instancia, todo esto nos da ventaja competitiva sostenible. Por eso
hoy en día ya la arquitectura empresarial ha salido un poco del rincón de las áreas de TI y sale a trabajar en línea, en la misma línea con la estrategia, sale hacia el front a conocer de primera mano cuáles son los objetivos estratégicos de la organización y estar a la par con ese crecimiento y esa rentabilidad de tu negocio. Ejemplo, si tú quieres expandir, por ejemplo, nuevos mercados, si tú quieres hacer, no sé, estrategias de mejora de experiencia al cliente, si tú quieres reducir costos operativos, si tú quieres dentro de tu estrategia de transformación digital, tienes que tener como práctica la arquitectura empresarial, que es la base para que todas esas estrategias de negocios estén de la forma más fluida, tengan la tecnología, tengan los recursos, tengan los procesos. Entonces es como armar tu base sólida para que en adelante los objetivos se vean reflejados de la manera eh, mejor posible. Oye, y ya nos contaste un poco de los beneficios que tiene implementar esta arquitectura, pero ¿nos podrías contar qué pasa si las empresas no cuentan con un programa de arquitectura empresarial? Claro que sí, es una pregunta bastante interesante, Gigi, porque según mi experiencia en los 15 años que llevo dentro de las áreas de TI, que he pasado por muchos procesos desde el operativo hasta tener ya una visión un poco más estratégicas, muchas organizaciones hemos trabajado sin arquitectura empresarial, pero hoy en día la arquitectura empresarial se volvió un no negociable. Y justamente para responder a tu pregunta, ¿qué pasa si no se adopta, si no se tiene esa práctica de arquitectura empresarial? Pues no existe estandarización de prácticas y procesos dentro de tu organización. Existirían sistemas desacoplados e ineficientes. Nadie tendría una visión integral de cuál es la arquitectura de tu organización. Se imposibilita mucho la colaboración entre el negocio y TI. No hay optimización de recursos técnicos. Sin arquitectura no hay una detección de oportunidades. No se garantiza la interoperabilidad de los sistemas. Abunda mucho la complejidad, los riesgos, los costos. No tienes tú una ruta clara de evolución de los sistemas, no se gestiona la obsolescencia y no se asegura, por ende, la experiencia. Todo esto nos lleva a que si no hay una práctica de arquitectura empresarial dentro de la organización, no hay una resiliencia organizacional desde la visual tecnológica. Wow, o sea, es canasta básica entonces. Así es. Oye, y aunque ya nos has mencionado un poco al respecto, ¿nos podrías contar cuáles son los principales beneficios que tiene implementar una arquitectura empresarial? Claro que sí, excelente pregunta que va resumiendo todo esto que hemos venido conversando. Mira, principales beneficios, mejor alineación entre TI y la estrategia del negocio. ¿Por qué? Porque tienes una visión unificada, unas inversiones mucho más dirigidas, mejor agilidad y flexibilidad empresarial, tienes ya una capacidad de respuesta rápida, de reutilización de componentes que ya vas a tener un poco más coaccionados, reducción de riesgos y mejora de la resiliencia. Vas a identificar dependencias, planificación de la continuidad de tu negocio y por ende hasta cumplimientos normativos. Optimización de tus costos y eficiencia operativa, eliminación de redundancias, simplificas temas de aplicaciones, estandarizas y mejora en la toma de decisiones. ¿Por qué no? Porque la información ya está consolidada, tienes un impulso hacia la innovación, tienes el entendimiento de tus capacidades. En síntesis, la implementación de una arquitectura empresarial, de una práctica, que ese término quiero que les quede muy claro, es una práctica realmente dentro de las organizaciones, es una inversión estratégica, ¿listo? Que transforma la forma en que una organización opera, toma decisiones y se Sí. adapta, pasando de una ejecución reactiva a una gestión proactiva y a un crecimiento mucho más sostenible. Oye, y en promedio, en tu experiencia, ¿existe como algún tiempo estándar que tomaría empezar como esta primera parte de la implementación? O sea, vamos a suponer que mi empresa no tiene ahorita ningún tema de arquitectura empresarial. Quiero implementarlo, ¿cómo en cuántos meses ya sería algo que está viable y que me puede ya puedo empezar a ver beneficios en mi negocio? Claro que sí, esa pregunta es interesante y que se hacen muchas organizaciones cuando van a iniciar con esta práctica, pero realmente es que no existe un tiempo preciso. Eso depende de tu organización, del estado en que estén tus diferentes capas, de qué has hecho.
en todo el journey tecnológico que llevas, de qué tienes, de cómo está tu arquitectura, ¿cierto? Pero lo más importante es, empieza en pequeño y demuestra un valor rápido. Listo, hay que pensar en grande y actuar en pequeño y dar esas victorias tempranos. De pronto no intentar abarcarlo todo de una vez, ¿no? Sino que enfocarte en problemas críticos de negocio. Entonces, para yo Bien. saber el tiempo, es me enfoco, identifico un problema crítico con donde yo sé que la arquitectura empresarial puede resolver, puede entrar rápido y voy entregándole al negocio esas victorias tempranas. Entonces, puedo hablar de tiempos cortos con victorias tempranos y puedes armar un roadmap y una estrategia de cómo ir trascendiendo o evolucionando o tener arquitecturas transicionales que te permitan ir evaluando sin tomarte todo un tiempo, sin que se perciba realmente en la organización. Ay, qué interesante. Es como tipo cuando haces un proyecto Scrum, en el que Así es, vas entregando por sprints, ¿no? Y que, o sea, en una parte todos los entregables son realmente algo que ya trae valor. O sea, cada entregable que yo tengo de 1 o 2 semanas ya tienen un valor como tangible para el proyecto general. es Qué correcto, interesante. así Oye, es. y antes de finalizar, eh, ¿nos podrías contar o nos podrías compartir más bien 3 tips que se puede llevar nuestra audiencia para empezar a implementar de manera efectiva su arquitectura empresarial? Claro que sí. A todas las personas que nos escuchan, 3 tips súper relevantes e importantes para que se animen también en sus organizaciones a adoptar esta práctica de arquitectura empresarial. Tip número uno, y lo conecto con la pregunta-respuesta anterior, empieza pequeño y demuestra realmente el valor. Listo. Entrega victorias tempranas. En lugar de mapear, por ejemplo, toda la arquitectura de la empresa, elige un flujo de valor específico que sea estratégico, como, no sé, orden to cash, ¿cierto? Y demuéstrale al negocio dónde la arquitectura empresarial puede entrar a optimizarlo. Tip número uno. Tip número dos, comunica, colabora y hazlo relevante para el negocio. Evita mucho la jerga técnica, sea un conector, no un dictador. Demuestra el por qué. Ejemplo, en lugar de presentar un diagrama complejo, muestra un mapa básico de capacidad de negocios, que los líderes de negocios puedan entender cómo la arquitectura los ayuda a fortalecer o a crear esas capacidades claves dentro de su estrategia. Tip número dos. Tip número tres, un gobierno de arquitectura pragmático y evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Define reglas claras, pero no inflexibles, no rígidas, ¿no? Integra la arquitectura en el ciclo de vida de los proyectos estratégicos de tu organización. Enfócate en la evolución, no en la perfección estática, ¿no? Ejemplo, crea un comité de revisión de arquitectura que sea pequeño, que sea ágil, en función de decir no se puede, sino en lugar de decir qué tal sí. ¿Listo? Tercer tip. Entonces, aplicar estos 3 tips que se les acabo de dar dentro de las organizaciones, pueden implementar y llevar a que su arquitectura empresarial sea exitosa, sea efectiva, asegurando que realmente les genere el valor y se convierta en un aliado, en un motor clave dentro de sus estrategias y dentro de su éxito de negocio. Oye, que este segundo tip que diste, yo me lo llevo porque creo que aplica para cualquier cosa que hagas en otra empresa, ¿no? A veces Así es. cuando trabajamos en el día a día, siento yo que pasa mucho con cualquier área, ¿no? No importa si son los de marketing, si son los de TI, estamos tan acostumbrados a utilizar esta jerga técnica, ¿sabes? Este Así vocabulario es. especializado y que ya estamos acostumbrados a que los colaboradores que tenemos alrededor nos entienden, que los Ujú. empezamos a utilizar en otros contextos en los que tal vez, o sea, no debo de asumir que la persona a quien se lo estoy presentando lo va a entender. Es Entonces, ese me correcto. parece un tip increíble. O sea, creo que sí debe de ser un gran problema este tema algunas veces, tal vez hasta como que las personas se sientan un poco más renuentes a hacerlo, ¿sabes? O sea, tal vez si no lo estás presentando de manera correcta, es porque la persona no le estás dando a entender como el valor que esto podría traer para la organización. Claro que sí, eso que dices es muy importante y claramente aplica dentro de todo, dentro de cualquier área de la organización y es súper relevante. Y más cuando hablamos de arquitectura, de entrada suena muy técnico, ¿no? Pero cuando tú en una Claro. organización vas a hablar de arquitectura empresarial, tú vas a hablar con muchos niveles,
equipo directivo, personas técnicas, personas operativas, personas que no tienen ni idea, otras que mucho, otras que son expertas. Entonces, ¿cómo manejas esa jerga? ¿Cómo manejas ese lenguaje? ¿Cómo lo haces natural? ¿Cómo lo conectas con lo que viven esos diferentes niveles para que entiendan? Y eso aplica para cualquier contexto en el que estemos operando. Tip de vida, no solo para arquitectura empresarial, Cris. Así es. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado este capítulo tanto como yo. Y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan nuestros próximos episodios. Muchas gracias, Cris. Gracias a ti, Gigi, y a suscribirse. Chao. Gracias.